Buenos días. Empezaremos con una audiencia muy nutrida de expertos en una sesión que yo creo que nadie quiere. Por eso no viene. Nadie quiere saber de sus sueños y menos de sus delirios de todos los días. Y en terapia le decía a Tere que es algo que vemos diario, pero que no queremos hablar porque no tenemos la solución. Pero bueno, ella nos dirá qué alternativas tenemos. Tere, Gracias. bienvenida como siempre. Gracias. Adelante. Gracias. Pues sí, no hay solución. Es un síndrome bien común en la unidad de cuidados intensivos, pero también en el hospital. Y siempre tendríamos que hacer esta connotación de que es delirium, que es delirio y que es demencia. Y depende mucho del tiempo, ¿no? Si es un paciente con una alteración cognitiva aguda en el hospital, eso se llama delirio, ¿no? En paciente de terapia intensiva, más del 50% de los pacientes tienen delirio. Y esta puede ser predisponente o puede tener muchas causas. Y una causa bien identificada que a veces los mismos médicos no podemos reconocer es en los pacientes con infección. El paciente con infección tiene alteraciones neurológicas, van con el neurocirujano o el neurólogo, pero la realidad de las cosas es que tiene delirio. Y se trata de un trastorno agudo, fluctuante de la atención, de la cognición, que se presenta por lo general en un paciente vulnerable. Y una de las características más importantes es la edad y el género. Les da más a los hombres mayores de 65 años. ¿Por qué? No sabemos todavía. Se presentan muchos factores de riesgo, la patología o la enfermedad que tengan, y algo sumamente importante son los medicamentos o la polifarmacia que llegan a tener estos pacientes. Generalmente en todos los eventos quirúrgicos, y aquí no depende tanto de la edad, sino del tipo anestésico que se le da al paciente, también puede generar delirium. Cuando el paciente empieza con alteraciones del estado neurológico caracterizados por hiper o hipoactividad, no piensen en que se les pasó la anestesia, sino que es una alteración cognitiva. Y esta es la diferencia más importante. El delirium es súbito, la demencia es insidiosa y puede tardar más de 3 a 6 meses. Cuando un paciente ya tiene más de 6 meses con alteraciones cognitivas, se le tiene que dar el nombre de demencia, pero un delirium puede durar hasta 6 meses, sobre todo en pacientes críticamente enfermos que estuvieron durante mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos. La clasificación se clasifica en 3. Delirium hipoactivo, predomina la apatía, la baja actividad motora, pacientes de terapia que no se quieren mover o que les dicen, no, yo estoy aquí bien. Y este tiene un 15% de posibilidad de tener delirium hipoactivo. El hiperactivo se presenta con agitación física, ese paciente que se empieza a mover, que le da una patada a Rita o un pellizco a la Pau, ¿no? Y lo primero que hacen, pues es sujetarlo. Y el porcentaje de delirium hiperactivo es del 19%. Y el delirium mixto es donde fluctúan tanto estos eventos de apatía a lo largo del día, o aquellos pacientes que tienen inversión del ciclo sueño-vigilia, que durante el día están dormidos y durante la noche están despiertos. Y es el mayor, 52% de los pacientes pueden tener delirio mixto. ¿Por qué es importante clasificarlo? Porque depende mucho de la mortalidad. El paciente con delirium hipoactivo, ese que está pasita, la mortalidad se incrementa hasta un 60-70%, aún después de que salga del hospital. Entonces los puedes sacar del hospital, ya les dices, ya vayas, está muy bien, y a la semana te hablan y te dicen, es que ya se murió, porque continúa con delirium hipoactivo. Y entonces podemos clasificar a los pacientes. Y por ejemplo, un paciente que llega con sepsis, ¿qué tipo de delirium ustedes creen que tendrá? ¿Hipoactivo, hiperactivo o mixto? Mixto. Mixto.
y un paciente deshidratado, hipoactivo, y un paciente con alcoholismo, hiperactivo, y depende mucho del cuadro, ¿no? Si es un alcoholismo agudo o si es un paciente cirrótico, puede cambiar. Y aquellos pacientes que durante toda su vida toman su cuartito de Tafil y llegan con intoxicación por benzodiazepinas, que a veces las pasamos desapercibidas, ¿no? 5, 10, 15 años que el familiar te dice es que se toma su cuartito, y también llegan a la terapia intensiva y dicen no le van a dar su cuartito de benzodiazepinas. ¿Qué tipo de delirium creen que tiene la intoxicación por benzodiazepinas? Los pacientes con alteraciones metabólicas pueden tener delirium hiperactivo, y los pacientes con encefalopatías también metabólicas, intoxicación por benzodiazepinas o deshidratación, tienen un delirium hipoactivo. Es como los bebés, ¿no? El bebé que llega deshidratado, que llega todo flojito, es igual con los adultos mayores. Y la epidemiología, ¿perdón? Regresan. Esteroides. Claro, el uso ¿Se pasa? Claro. Sí, claro. El uso de esteroides sí es bien común, ¿no? Que dices, ¿qué le está pasando si no estuvo intubado, no lleva muchos días? Pero es un paciente consumidor crónico de esteroides, el Atriquín, todos estos productos milagro, ¿no? O nosotros que les damos sus 5 miligramos de dexametasona o de prednisona para que se le quite lo que se le tenga que quitar. Cuando nosotros utilizamos en pacientes sépticos infusiones de hidrocortisona, o en pacientes que se están nebulizando también esteroides inhalados, que ya lo habíamos comentado en alguna otra plática, la otra vez, exacto. La supresión del consumo de estos medicamentos también te puede dar delirium, y sobre todo delirium hiperactivo, ¿no? Psicosis esteroidea. Claro. Y la epidemiología, pues así se ven. Yo tengo una anécdota, ¿no? Somos muy escépticos, o yo, y una vez estaba en el materno, va después una paciente a verme a la consulta y me dice, doctora, yo la vi. Y yo, pues claro, estamos viendo. Me dice, no, yo la vi cuando estaba dormida. Y vi a Juanita, y Juanita estaba en la otra cama, y Juanita y Lupita nunca se conocieron. Nunca se conocieron. Juanita se murió, Lupita sobrevivió, y nunca estuvieron juntas, nunca en la vida. Y llega a la consulta y me dice, es que Juanita no sabe que está muerta, doctora, dígale que está muerta. Y yo la vi a usted cómo empezó a regañar a todos y les empezó a gritar, y dije, sí, fui yo, ¿no? O sea, sí era yo. Y estaba vestida con su quirúrgico, y ella empezó a recordar cosas. Entonces el delirium, como decíamos ahorita, tú no sabes qué pasa en ese momento en que te switchean o te apagan el switch con todos los medicamentos, pero empiezas con el sueño REM a tener cuestiones vívidas, o sea, tú empiezas a recordar. Ella me dijo que era una medium, pero yo no le creí, o sea, son situaciones, son situaciones de sueño, ¿no? Y vean la epidemiología. Entonces, esta imagen por eso la puse, porque el paciente está dormido, está intubado, está sedado, y siempre está la presencia de todos los médicos, de todas las enfermeras, y cambia un poquito. Y el delirium, cuando el paciente se va a casa, puede tardar mucho tiempo en mejorar. Y vean la epidemiología tan importante. 30% de todos los pacientes hospitalizados tienen delirium. No es que el paciente se encuentre irritable o diga, es que ya está enojado. Delirium hipoactivo, hiperactivo o mixto. Del 70 al 80 de los pacientes en terapia intensiva. ¿Por qué? Pues porque utilizamos antibióticos, sedación consciente, esteroides, un mundo. Nos encanta darles una lista así de indicaciones. 42 pacientes en casas de reposo, y los traen para acá y pues ya se vuelven un 90%. El 10% de los pacientes que llegan al servicio de urgencias también llegan con delirio. Y el 16% de pacientes posquirúrgicos, ¿no? A veces también no le damos la importancia que se merece, reconocer que el delirium se asocia al uso de todos los medicamentos que inducimos en la anestesia.
¿Por qué se da la fisiopatología? Por muchas causas, pero una de las más importantes es la edad y el deterioro cognitivo que tienen los pacientes a nivel cerebral. Pero hay muchas teorías así como de la cirrosis de las falsas benzodiazepinas, la neuroinflamación, el estrés oxidativo, la edad neurológica, ¿no? La edad de nuestras neuronas, la disregulación neuroendocrina, el altos niveles de corticosteroides, la disregulación del ciclo circadiano, porque el paciente, y yo soy muy enfática en eso, deben de dormir en la noche y estar despiertos en la mañana. Y la forma de estar despierto en una unidad de cuidados intensivos pues son las luces, ¿no? Y ahorita les voy a dar un mapita de eso. Se da una alteración que se llama un desorden de los neurotransmisores y eso es una de las teorías por las cuales los pacientes tienen delirium. Pero no nada más es eso. Cambios en la conectividad cerebral, pacientes con evento vascular cerebral, neuroinflamación, todos los pacientes sépticos tienen alteración en la membrana hematoencefálica. Siempre va a haber neuroinflamación, aunque el paciente tenga una infección de vías urinarias, el cerebro se va a inflamar. Alteración de la glía, alteración de los astrocitos, que son los macrófagos cerebrales, alteraciones vasculares, la reactividad o la poca reactividad de los pacientes. Por ejemplo, los pacientes con neurotrauma, la meta siempre es una TA media mayor de 95, porque si no el flujo sanguíneo cerebral disminuye y eso te causa todavía más alteración vascular y más delirio. El estrés agudo, una mala hidratación, una mala nutrición, insuficiencia renal, hepática o cualquier otra comorbilidad. Los periodos prolongados de hipoxemia, ¿no? El paciente que llega con saturaciones menores de 80 o una PAFI menor de 100 y tardamos mucho tiempo en reestructurar la saturación de oxígeno. La hipoxia es una variante muy importante para el desarrollo de delirio. Pacientes con hipoglucemia, no hiperglucemia, pero los pacientes que se les baja el azúcar causa mayor neuroinflamación. Disfunción microcirculatoria en pacientes con COVID o en cualquier enfermedad que tenga alteración del glicocálix. Disminución del flujo cerebral en pacientes con COVID. Hay un síndrome que se llama COVID largo, ¿no? Que da un síndrome, el COVID largo da un síndrome que se llama síndrome de la niebla cerebral. ¿Y qué es por esto? A lo mejor ustedes no lo identifican, a mí me pasó mucho porque me dio COVID 3 veces. Y en la última vez que me dio COVID, yo quedé con muchas alteraciones para recordar secuencia. Entonces yo estaba escribiendo la receta y decía, omeprazol, ¿no? Entonces, el COVID causó mucha hipercoagulabilidad y también mucha inflamación de la barrera hematoencefálica. Y obviamente pues el envejecimiento, ¿no? Y el envejecimiento no está dado por la edad, está dado por la disfunción mitocondrial y por la apoptosis de las mitocondrias, que a todos nos va a llegar el momento, ¿no? En pacientes con sepsis pasa esto, ¿no? Alteraciones igual de la carga o del contenido de neurotransmisores, una secuencia inflamatoria, se echa a andar el complemento, un desorden microcirculatorio, una transducción alterada de las señales de los neurotransmisores y lo que les comentaba, ¿no? La disfunción mitocondrial es una de las bases de que los pacientes sépticos tengan encefalopatía y después delirio. Y entonces nos enfrentamos a esto. Paciente femenino, 78 años, residente de una casa de cuidados, es diabética, le dan su trayenta, hipertensa, nada más con hidroclorotiazida porque está viejita, insuficiencia venosa porque le dan diosmina y toma todos los suplementos porque estamos de moda en los suplementos, ¿no? Les preguntas a los pacientes y dices, ¿qué toman? No, pues que el magnesio, el calcio, la biotina, la vitamina E, la cápsula de no sé qué. Pues a ella le dan todo, pero como tiene insomnio, pues le dan su cuartito de clonazepam. Toma omeprazol para la panza, la gastritis, probióticos y lactolax. ¿Qué factores de riesgo tendría esta paciente si llega a hospitalizarse para desarrollar delirio? Edad. Trastorno metabólico, se va a descompensar de la diabetes. Pues todos. Vascular, hipertensa. Claro. Cada uno de estos renglones es un factor de riesgo para que el paciente tenga delirio. Y entonces la paciente ingresa por presentar dolor en hipocondrio derecho y fiebre. Aparte su sangrado tubo digestivo porque está viejita, ¿no?
y tiene lesión pulmonar aguda, le dieron su clonazepam, se quedó dormida y broncoaspiró. Por lo tanto, requiere manejo avanzado de la vía aérea y se mantiene 5 días bajo pseudoanalgesia. Después de eso se inicia protocolo de retiro de la ventilación mecánica. Nuevamente, ¿qué factor de riesgo tiene para desarrollar delirio? Pues todos, ¿no? Cada renglón. Y es muy común que nos lleguen así los pacientes, ¿no? A mí el paciente que más me gusta, pues es el que está sedado, ¿no? Porque no habla, no se mueve, no te reclama, está amarrado, ¿no? No te puede hacer nada. Pero es un problema, porque cuando inicias el retiro de la ventilación mecánica, por eso se llama así protocolo, porque no es que le bajes todo y ya lo vas a retirar. Y eso también tiene mucho que ver en cómo despierta el paciente. Si tú bajas todo de golpe, la alteración y la interacción de las falsas benzodiazepinas se incrementa y entonces el paciente, ¿qué tiene, Rita? Cuando se apaga todo así. No me veas feo. Pues tiene más delirium, ¿no? Entonces, al paciente, ¿cómo lo debemos de protocolizar? Pues irle disminuyendo poco a poquito, poco a poquito. Cuando tú le dices al paciente o al familiar, inicio el protocolo de retiro de la ventilación mecánica, si no se los explicamos bien, piensan que ya, así, y le quitas el tubo. No, a veces el retiro de la ventilación mecánica tarda más que lo que tardamos en intubar a un paciente, ¿no? Porque nos enfrentamos a todos estos factores de riesgo que desgraciadamente no podemos modificar. Podemos modificar que la glucosa ya esté normal, pero todo esto es factores de riesgo no modificables. La pregunta ya se las hice. ¿Tiene factores de riesgo para desarrollar delirium? Pues sí, todos los factores de riesgo. Entonces, factores de riesgo, vean, 65 años, varones, ¿no? Fármacos anticolinérgicos, antiarrítmicos, la miodarona, los betabloqueadores, la hidrocortisona, el telmisartán, la ranitidina, el omeprazol, todos los medicamentos, los AINES. Si tu paciente ya tuvo deterioro cognitivo o está en un periodo de demencia, eso también es un factor de riesgo. Ansiedad, depresión, comorbilidades, el estado funcional. Un paciente de 40 kilos que no se mueve, obviamente va a tener alteraciones de la edad de su cerebro. El estado funcional, la deprivación sensorial, y esto es bien común, ¿no? Los metemos a la terapia oscura. Por eso hay que hablarles, prenderles la tele, ponerles los audífonos, lo que sea para que el cerebro se estimule. Trastornos de la ingesta, deshidratación, desnutrición, y vean toda aquella lista, ¿no? Benzodiazepinas, las mismas benzodiazepinas, y ahorita les doy un apartado. Anticonvulsivantes, antagonistas H2, AINES, polimedicación, enfermedades neurológicas, todas las patologías, el ingreso en terapia. Acuérdense, casi el 80% de los pacientes en terapia intensiva van a desarrollar delirio. El hecho de que nosotros invadimos su cuerpo. Restricción física, los amarres, sonda vesical, múltiples procedimientos, ¿no? Que llega la doctora, que catéter, que tubo, que sonda por acá, por todos lados, eso provoca más delirio. El estrés emocional, el paciente que está en terapia, lo primero que piensa cuando se despierta es, ya vámonos para afuera. Y este cuadro, ahí están los colores. ¿Cuáles son los factores predisponentes más importantes de acuerdo a donde está tu paciente? Y por ejemplo, el azul, el rosita, es pacientes en terapia intensiva, ¿no? La sepsis, múltiple comorbilidades, el uso de opioides, el fentanilina, causan delirium. Por eso hacemos el switch antes a un fármaco que sabemos que disminuye el riesgo de que el paciente tenga delirium, que es dexmedetomidina. ¿Qué más? Las desorientaciones en la noche, la deprivación del sueño, ¿no? Cuando hay 2 pacientes en terapia y llega el tercero a las 2 de la mañana y los otros 2 se despiertan, eso también te causa más delirio. Pero también el dolor. El dolor en el paciente es un disparador para delirio. Entonces puedes tener a las pacientes pasaba mucho en el materno, ¿no? Que decían, es que está gritando la señora puérpera, ¿no? Porque le duele. Pues sí, le duele, y empiezan a decir cosas incoherentes
porque tiene delirium por dolor, ¿no? Y nuevos medicamentos, la interacción farmacológica es bien importante, ¿no? A veces ponemos esto y esto, pero no vemos qué interacción tiene un fármaco con el otro. Más de 5 medicamentos. A ver, ¿quién en esta sala toma más de 5 medicamentos ahorita? Ay, nadie, están muy sanos, ¿no? Yo sí, doctor. Yo sí tomo más de 5 medicamentos, me va a dar el delirio, ¿no? No vayan al dentista porque si no... Y entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? El DSM-4, el DSM-5, hay una escala que se llama CAM-IQ en terapia intensiva, pero pues tienes que hacer ahí un brochure y preguntarle a tu paciente, ¿está consciente? ¿Está inconsciente? Pero la mayoría de los pacientes en terapia intensiva están sedados, entonces se utiliza una escala que se llama escala de RAS, ¿vale? Pero primero esto, criterios diagnósticos, alteración de la conciencia, cambio en la función cognitiva, corto tiempo, acuérdense que es agudo, súbito, subagudo, y demostración a través de la historia clínica y la exploración física que hay todas las interacciones. ¿Hay alguna prueba de laboratorio que te diga que tu paciente tiene delirium? Pues solamente en los hepatópatas, ¿no? O sea, si le mides el nivel de amonio, pues ya sabes, pero si no, la verdad es que no hay. Esta es la escala de CAM. Acuérdense, lo más importante es inicio agudo, fluctuante, está desatento, ¿no? Tú le hablas al paciente y se va la mirada hacia otro lado. Un pensamiento desorganizado, por ejemplo, ahorita la última paciente que teníamos, ¿no? Lo primero que dijo, ¿qué fue lo primero que dijo, no? El paciente de enfrente trae una pistola y me quiere matar. Entonces, ese es... No sabíamos, ¿no? Porque estamos en Celaya, pero el pensamiento es sí o sí no, está muy desorganizado y ellos mezclan vivencias que tuvieron, que están ahí súper guardadas en el inconsciente, el apoyo a los fármacos, el delirio por los fármacos y ese despertar medio abrupto, ¿no? Alteración del estado de conciencia. Y esta es solo para que la conozcamos, ¿no? Es el método de evaluación. ¿Tiene delirium? Sí. ¿Fluctuante? Siga. Y así siga. Y siga con todas las respuestas sí hasta que nosotros tengamos el diagnóstico del delirio. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento, doctor? Ahí está lo bueno, ¿no? Que cómo tratas a un paciente es bien difícil tratar a un paciente. Súper difícil. ¿Cuál es el tratamiento, chicas? No me veas feo, Rita. Mira, no vino la Pau. No vino la que dijo, yo voy a ir. No debemos de sujetar. Este es el primer tratamiento, ¿no? La sujeción. Pues no. La sujeción está bien demostrada, aunque sea sujeción gentil, que incrementa la mortalidad. Porque está así el paciente, ¿no? Entonces no te das cuenta, aunque sea una sujeción gentil. Yo a veces lo que pongo son muñones, no lo sujeto a la cama, porque lo tienes como Santo Cristo, ¿no? Pero el paciente en un estado de delirium en terapia se puede hacer daño y también nos puede hacer daño. O sea, hay pacientes que nos han pateado, nos han pellizcado, ¿no? Una vez le di una patada, ¿no? A alguien. Entonces, tú dices, pues hay que proteger la integridad, pero todas estas herramientas hacen que el paciente incremente la mortalidad y el delirio, ¿vale? Y el Seguro Social lo dice. ¿Por qué la mortalidad? Porque no te das cuenta de que si el paciente está completamente abarrado, si hay alguna variación, sobre todo en el estado respiratorio, ¿no? Pero estás ahí en terapia, ¿no? Lo tienes que estar vigilando, ¿no? Pero la asociación es que incrementa la mortalidad, ¿no? El paciente puede empeorar el delirio y en lugar de mejorar la seguridad, y es la guía del Seguro Social, donde dice efectivamente estimular la movilización dentro y fuera de la cama y evitar las sujeciones mecánicas y restricciones físicas de los pacientes, ¿no? Obviamente que si tienes un paciente en delirium, ¿qué es lo primero que haces después de que ya lo amarraste? ¿Qué haríamos? Sedarlo. ¿Con qué? Con lo que haya, ¿verdad? Aloperidol, benzodiazepinas, lo que haya, ¿va? Y entonces el primer paso es la prevención farmacológica y no farmacológica.
¿Cuál es la prevención no farmacológica? Que desde antes, yo estoy hablando de un paciente grave intubado, ¿no? Porque los panoramas a veces son muy diferentes, o sea, no puedes, un paciente que venga en delirium tremens, pues dejar que te golpee, ¿no? O sea, lo tienes que sedar. Pero la prevención no farmacológica, pues es lo que les decía, la luz, escucharlos, motivarlos, que estén conscientes o semiconscientes de que estén escuchando a su familia, etcétera. Y el tratamiento, y esto lo tenemos que hacer en el momento en que el paciente llega a terapia intensiva. O sea, por eso se llama prevención, ¿no? El estarlo movilizando cada 2 horas, el sacarlos de la cama aún intubados, en prender siempre la luz, en prender la tele, en estarlos hablando, en dejar que el familiar esté un poquito más de tiempo, que no esté deshidratado y cuidar todos esos mecanismos que nosotros sí podemos incidir para prevenir el delirio. Y el tratamiento no farmacológico y farmacológico pues depende mucho del síntoma y de la enfermedad. Tampoco vas a estar, es que la doctora de la Torre no quiere que lo amarren y está ahí todo delirioso. Pero ¿qué dicen las guías? Revisa su medicación, movilízalo desde el día 1, no lo dejes en la cama al paciente en terapia. Estimulación cognitiva, dale de leer o que se ponga a leer, juego de letras, un reloj para que ellos sepan dónde están, a qué hora es. Audición y visión, deja pasar sus lentes, deja pasar sus audífonos. Hidratación, y lo más importante es que no se cambie ese ciclo sueño-vigilia. Y hay paquetes, ¿no? Paquetes de medidas. Primero, que no le duela. Buscar al paciente que se libere pronto. Por eso las guías de retiro de la ventilación es que no puedes dejar sedado a un paciente más de 24 horas y tienes que hacer despertares diarios. Diarios, tienes que bajar la sedación y ver cómo el paciente despierta. Y después, si el paciente todavía no está listo para el retiro, lo vuelves a sedar. Elección adecuada de sedantes, y esto es bien importante, ¿no? Porque cambia mucho de acuerdo al contexto en el que estamos. O sea, por ejemplo, en el general no hay fentanil. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues buprenorfina. En el general o en la Secretaría de Salud no hay rocuronio, no hay cisatracurio. ¿Qué utilizamos? Becuronio. Y son los medicamentos que más tienen asociación al delirium. Por eso es importante la adecuada elección de los sedantes. Siempre pensar que tu paciente va en delirium, porque 80% de los pacientes en terapia van a tener delirium, el 20% no. ¿Qué 20%? Pues el que tenga menos de 40 años y que llegó por una situación aguda, ¿no? Y que a lo mejor no pasó por quirófano. O sea, debemos de ver todo eso. Ejercicio, movilización precoz, no se puede dejar un paciente en cama amarrado y sin movilizarse. Fisioterapia, tanto pulmonar como rehabilitación física desde el día 1, aunque el paciente esté intubado. Inclusión de la familia, que en México, no aquí, en México no se da, pero en Estados Unidos, en Europa, en Asia, las unidades de cuidados intensivos dejan pasar a su familiar. Bueno, sí se da en algunas ocasiones, ¿no? Porque Rita me ve feo, yo dejo pasar a los familiares, ¿no? Y los dejamos pasar más tiempo del que realmente necesitan, ¿no? Esta situación de los horarios de visita en una unidad de cuidados intensivos ya pasó al pasado. O sea, el paciente debería de estar ahí con su familiar. Soporte respiratorio personalizado, no todos los pacientes con ventilación mecánica se tienen que ventilar igual, ¿no? Depende mucho de su patología. Y entonces, ¿qué necesitamos atender? 3 cosas. Que el paciente no tenga dolor, que no tenga ansiedad y que no tenga un delirium hiperactivo. Y para eso hay muchos tratamientos. Analgésicos puros, con sedación, analgesia sedantes, sedoanalgesia, puros sedantes y antipsicóticos. Por lo tanto, nos tendremos que ir en ese orden, ¿vale? Y dependiendo de qué está pasando con tu paciente. No a todos se les da benzodiazepinas, no a todos se les da loperidol, no a todos se les da tratamiento para el dolor. Y tenemos que seguir, pues, la escala de la Organización Mundial de la Salud. No a todos los pacientes tienes que utilizar opioide de primera intención, vete a un AINE, porque los opioides también van a causar mucho más delirium. Pero vean lo que está ahí en la gráfica azul. Eso no es una escala, no va a escala. O sea, el paciente tiene que recibir todo eso si lo ocupa desde el día 0 en terapia intensiva. Sobre todo, la terapia física y la movilización temprana. Lo intubas, no tiene lesión pulmonar aguda, órale, muévelo. Y bueno, aquí, ¿cómo se trata? Porque ya dijimos,
todos los factores que nosotros podemos interferir, pues esa es la chamba. Y para prevención y tratamiento, ¿cuáles fármacos vamos a utilizar? Dexmedetomidina, haloperidol, antipsicóticos atípicos, estatinas, ketamina o melatonina. Y utilizamos generalmente antipsicóticos, ¿no? Antipsicóticos típicos y atípicos. ¿Cuál es el efecto colateral de los antipsicóticos? Pues que te van a dar más sedación, te va a dar hipotensión en un paciente con sepsis, te van a dar efectos extrapiramidales o efectos anticolinérgicos. Y el que más se ha utilizado y el que más estudios tiene es el haloperidol. Hace muchos años, como 3, 4 años, satanizaron al haloperidol y dijeron, no, el haloperidol no sirve, te da más efectos colaterales, los antipsicóticos atípicos o típicos te dan alteraciones cardíacas, torsadas de points y un chorro de cosas. Pero el haloperidol es un muy buen fármaco si lo utilizas de la forma adecuada. Y sabemos que va a tener efectos colaterales, pero lo que les decía hace un ratito, no podemos dejar a un paciente que le esté pateando ahí la cara a las chicas o a uno mismo sin sedarlo. ¿Cuál es el antipsicótico que más se utiliza? El haloperidol. Y es el que causa pues menos sedación y mayor efecto en mejorar el delirio. Algunas otras intervenciones, ¿no? Que esto ya lo vimos, y nada más les doy algunos artículos que dice, por ejemplo, la quetiapina. Se hizo un estudio donde se comparó haloperidol, olanzapina, quetiapina y risperidona en el uso de los pacientes que ya tenían sonda nasogástrica, y se vio que el peor de todos, con efectos colaterales, es la quetiapina. Más que el haloperidol y más que la risperidona, y es uno de los que más se utiliza por esta situación que empezaron a decir que el haloperidol no servía, entonces fueron otros antipsicóticos atípicos, pero pues no. El haloperidol, los estudios han demostrado que el haloperidol no reduce el delirio, pero sí, o que mejora la supervivencia en pacientes críticos. La eficacia es limitada, pero es lo que tenemos, ¿no? Y de acuerdo a la patología del paciente es dosis pequeñas, se utilizan dosis de 2.5 miligramos cada 6 o cada 8 horas o en caso de agitación, en conjunto con algún otro tratamiento. Eficacia del haloperidol para disminuir la carga del delirium, pues eficacia limitada, o sea, en pacientes críticamente enfermos no se ha visto que mejora la agitación. Y esta sí, las dosis nocturnas de dexmedetomidina, que es lo que utilizamos. Les prendemos la dexme a las 8 de la mañana y se las apagamos a las 5, ¿no? Entonces mantenemos a los pacientes con dexmedetomidina, que es un sedante consciente. El paciente no tiene dolor, no tiene ansiedad y puede mejorar mucho el ciclo sueño-vigilia. Entonces, estudios en pacientes con cirugía cardíaca sí ven que hay efectividad en el control del delirium, pero sobre todo en dosis nocturnas. Dosis nocturnas importantes, se los apagas en la madrugada y el paciente recobra ese ciclo sueño-vigilia. Y las benzodiazepinas, es que yo estoy en contra de las benzodiazepinas, causan una agitación paradójica. Les pones ahí su benzodiazepina porque ya no sabes más qué hacer, ya le pusiste haloperidol, ya le pusiste su dosis de dexmedetomidina, ya viste que no hay interacciones farmacológicas y aún así el paciente sigue mal, pues ponle su midazolam. Pero sabes que cuando pase el efecto va a tener mayor agitación paradójica, ¿no? Entonces volvemos a las vías de los falsos neurotransmisores, a la fisiopatología, y nosotros mismos creamos un círculo vicioso, pero no tenemos más herramientas, o sea, no hay más herramientas, o es haloperidol, o es antipsicóticos típicos atípicos, o es dexmedetomidina, o son benzodiazepinas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer antes de llegar a esto? La prevención primaria, ¿vale? Si tu paciente está desnutrido, nútrelo. Si tu paciente está deshidratado, hidrátalo. Si tu paciente está séptico, dale antibiótico. Pero pues hay cosas que no podemos modificar. Si el paciente llega pesando 30 kilos, pues ya se nos fue, ¿no? Y para acabar, no es comercial, ¿eh? Nada, sí. Estas son las nuevas terapias intensivas, ¿vale? Para disminuir el riesgo de delirio. Son terapias intensivas con espacios muy grandes, con espacio para su familiar. Ahí están los reposets, ¿no? Con un corredor lineal y con cada ventana
muy amplia para que entre la luz del sol, estimule vitamina D y disminuya el delirio, y con un arbolito a un lado. Porque entonces así el paciente se da cuenta que es de noche, que es de día, que está soplando el viento, ¿no? Y mejora el delirio. Esto se hace en una universidad de Estados Unidos. Se creó... Zonas del bienestar. Esa mera, doctor, esa mera, la que no tiene ventanas, ¿no? Exacto. La cuestión es que sí, o sea, es muy triste, ¿verdad? Porque pues esto es lo que hay, ¿no? Pero muy buena acústica, los pacientes entran por un lado, los familiares por el otro. Por ejemplo, en Estados Unidos, las terapias neonatales, las mamás se pasan ahí a agarrar al bebé, ¿no? En un sillón reposar, les ponen su pijamita, sus pantuflas. En paciente grave, adulto mayor, pues se hace en Europa y en Estados Unidos. Aquí en México, la verdad es que ni en Médica Sur se hace, ni en el ABC, o sea, no se hace, ¿no? Porque pues estamos un poquito atrasados, pero el hecho de poner ahí un arbolito o algo verde, la verdad es que les ayuda. El hecho de cambiar un poquito la iluminación también les ayuda a los pacientes, ¿no? Hay mucho de qué hablar de delirio, ¿no? No hay un tratamiento específico. Yo a lo que voy siempre es la prevención, ¿no? La evidencia científica actual incide en la importancia de la prevención, manejando adecuadamente el dolor, minimizando el uso de sedantes, evitando las sujeciones mecánicas y fomentando sobre todo las medidas no farmacológicas, sino que el fármaco lo utilices cuando lo tengas que utilizar. Luz natural diurna, acompañamiento con el familiar, respeto del sueño nocturno, uso de gafas o audífonos, orientación, entretenimiento, comunicación ahora con lo de la inteligencia. Bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Porque ya te van a decir, el mirasolar no me sirve, doctor, ¿por qué me lo está poniendo, no? Comunicación con dispositivos, evitar el ruido, la sed. Cuando extubamos un paciente, lo primero que nos pide es agua, ¿no? Y decimos, no, porque está en ayuno, mójale los labios, que sienta el frescor, dales nieve de limón, ¿no? Este hecho redunda en una disminución de la duración de la ventilación mecánica, de la estancia, del costo y de la mortalidad de los pacientes, ¿no? Hay mucho más que decir, pero pues ya, quise ser un poquito concisa. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Experiencia propia. Vivencias. Igual que nadie tomamos más de 5 medicamentos. Yo ahorita sí, doctor, porque me pongo una mole y me hicieron una neuropatía, entonces si me voy a la terapia, Rita, me va a dar delirio, seguro. Y por lo visto a nadie nos ha dado delirio, bueno, a mí sí. Pues anestesia ya, varias experiencias. Creo que es una condición mucho más común de la que creemos y que no identificamos, ¿no? Imagínense, el omeprazol da delirio, el paracetamol da delirio, ¿no? Hay una corriente en terapia intensiva que dice menos es más, pero pues tampoco, ¿no? Porque no le vas a dejar de poner vasopresor o vas a dejar de intubar a un paciente para evitar las complicaciones, ¿no? Se te viene la complicación y lo que tienes que hacer es sacar tus armas para tratarla. Pero el paciente sí o sí se debe de controlar el delirium, pero a veces tarda mucho. Y otra de las situaciones es que hay que educar al familiar, porque el familiar se va a su casa y dice, ¿qué me le hicieron, no? ¿Qué le pasó en la terapia o qué le pasó en el hospital? Así no estaba. Es muy complicado, es una cuestión de educación. Muy bien, si no hay más, te agradecemos, Tere, Muchas como gracias, siempre. doctor, gracias.